Había momentos en los que Dodgers se paraba a pensarlo todo. El cadete se dio cuenta, pero hay que reconocer que no desde el principio. Había sido asignado como único miembro de la tripulación de Duck Dodger pocos meses después de ser liberado de la suspensión criogénica. Pero no fue hasta unos años más tarde cuando empezó a notar esos extraños momentos en los que el capitán se sentaba y miraba fijamente al espacio, con la mente casi ausente del universo. Ocurría de vez en cuando, como se suele decir. A veces ocurría en momentos extraños, irónicamente después de grandes celebraciones o victorias. Todas las cosas que deberían haber hecho brincar al arrogante pato durante semanas, y lo harían después, acababan con él sentado en silencio durante un rato. Dejando al cadete mirando desde la puerta con preocupación e incertidumbre. Muchos argumentarían que el pato estaba simplemente soñando despierto. Después de todo, no era el pájaro más inteligente o atento que jamás haya existido. Sin embargo, siempre había en su rostro emplumado una mirada tenue que a Cadete le parecía tan poco propia de los Dodgers. Era la mirada de alguien que estaba anhelante o perdido, y no anhelante como deseando algo por codicia como él solía hacer. Alguien que no estaba conectado con el mundo que le rodeaba. Fue entonces cuando el cerdo empezó a preguntarse por el pasado del pato, de dónde venía, cómo era su vida cotidiana, de verdad, ya que había habido muchas historias falsas. ¿Qué hacía? ¿A quién conocía? Aquel pensamiento fue como un martillazo contra una campana, un alto repentino en un pensamiento. Todos los que Duck Dodgers conocía, le importaban o se relacionaban con él habían desaparecido. Todos los lugares habían cambiado, al igual que el propio universo. Y sin embargo, el pato nunca mencionó nada de eso. Eso hizo que el cadete volviera a pensar. Quizás había sido más solitario, sin ningún amigo en el mundo, por lo que no sentía ningún apego personal por el siglo XXI. Quizás la razón por la que no hablaba de nadie era que, no había nadie de quien hablar. Puede que muchos, incluido él mismo, se hubieran decantado por ese pensamiento, ya que le sentaría bastante bien al capitán aviador. Pero después de estos años de trabajar con él, y de saber que en el fondo tenía corazón, el cadete sabía que no era así. Especialmente desde que, aunque parecía que solo ocurría una vez cada medio siglo, Duck Dodgers miraba por la ventana, hacia la tierra, deseando volver a un lugar al que nunca podría. A veces, el comandante Centésimo Segundo se encontraba reflexionando sobre el comportamiento de Duck Dodger. No era ningún secreto que el pato era un individuo vil, arrogante, perezoso y francamente impulsivo, sin gusto por nada, ni por la comida ni por la ropa. Su mente siempre parecía estar en otra parte, y si no del todo, siempre estaba concentrado a medias. Cualquier tonto podía verlo en su cara. Pero no era este comportamiento lo que el comandante, por extraño que sonara, encontraba preocupante. No, hacía tiempo que se había acostumbrado a la insufrible personalidad de Dodger. En cambio, eran esos pequeños gestos, palabras y frases extrañas que solo el pato parecía conocer la razón de hacer. El comandante recordó una vez que el pato lo había visto junto a uno de los equipos de música menos avanzados de mar y, curiosamente, lo había interrogado casi, sinceramente. Algo así como: pensé que se suponía que eras un verdadero nerd, chico espacial. Tras levantar una ceja incrédulo por un momento, el comandante había respondido que no era un científico ni un mecánico de alto nivel, sino un oficial militar. Seguro que después de tantos años el zoquete lo había entendido. Sin embargo, no fue la estúpida declaración lo que hizo pensar al comandante. Fue la reacción posterior de la criatura terrestre. Parpadeó en silencio antes de murmurar de un modo poco característico: oh, sí, claro. X2 se habría encogido de hombros si no hubiera ocurrido un incidente similar más tarde. Había sido al principio de la guerra y el pato no le conocía tan bien como ahora. Era casi notable, la declaración en la que Dodgers había sido atado a una bomba de gran tamaño desarrollada para deshacerse de él para siempre. Supongo que sigues trabajando en esa cosa espacial de Yudiamun. El comandante se había detenido, con la mano apenas suspendida sobre el detonador, y a pesar de su impaciencia por continuar, hizo una pausa. ¿Qué? El pato había inclinado la cabeza de un lado a otro, como si imitara a alguien, y hablaba imitando mal al comandante marciano. Y Yudian Q36 estás en modulator. Lo oigo todo el tiempo.
¿De qué estás hablando, Dodgers? Nada. Un modulador espacial Illudian Q-36 era una antigua forma de explosivo marciano. A lo largo de las guerras, la ciencia marciana se había degradado por desgracia. Algunos conocimientos quedaron rezagados con respecto a la Tierra, a la que su tecnología era antaño muy superior, y se orientó más la investigación hacia el armamento que hacia la ciencia astronómica real. Como los moduladores espaciales eran más una forma de estudio científico, sino destructivo, no se había fabricado ninguno en siglos. ¿Cómo había sabido este pato incompetente de semejante tecnología marciana? Por supuesto que sabía que el tonto era del pasado, pero nunca habría imaginado que la criatura se encontrara con marcianos. Todos estos incidentes con los Dodgers parecían conducir a una cosa, algo sobre lo que el comandante marciano tenía que reflexionar. Entonces cayó en la cuenta. Era como si Dodgers le estuviera confundiendo con otra persona. Especialmente cuando, al principio de su rivalidad, aunque lo había olvidado hasta ahora, el pato lo había mirado con una ceja levantada, con confusión y duda en el rostro, y había pronunciado: Marvin. A lo largo del siglo XXIV se han producido muchas revelaciones milagrosas. Villanos desenmascarados, traiciones descubiertas, secretos desatados sobre el desprevenido público de la galaxia. Cualquiera pensaría que, después de tantos acontecimientos enloquecidos, la Vía Láctea estaría acostumbrada a las sorpresas repentinas que surgían de las estrellas. Pero nadie podía prepararlos para lo que ocurrió tras la nueva tregua entre la Tierra y Marte. La reina ya no se interesaba por el amor de los Dodgers. Esto detendría a muchos en su línea de pensamiento, haciéndoles parpadear, preguntando incrédulos por la causa. No es que la reina ya no lo amara, pero digamos que el pasado, aunque no el suyo, había vuelto para atormentar tanto a ella como al capitán Aviar. Había enviado espías marcianos a los laboratorios de investigación de la Tierra antes de la tregua, y aunque aparentaba que lo hacía por el bien de los marcianos, y hasta cierto punto lo hacía, en el fondo la verdadera razón era encontrar cualquier archivo relacionado con Dodgers y su liberación de la suspensión criogénica. Y no solo cosas como que fue aguador de un equipo deportivo, sino cosas personales por las que sentía curiosidad. Nadie más que ella y Dodgers saben lo que encontró. Y nadie se atrevía a cuestionarlo, porque se encontraban con las miradas olvidadizas de Dodger o la mirada gélida de la reina. Tiranee estaba sentada en su trono, con una pierna curvada y delgada colgada sobre la otra y los brazos apoyados en los brazos de su silla. Un ceño enigmático e ilegible se dibujaba en su rostro. En su mano, sin que nadie lo viera, tenía un pequeño papel doblado que había leído una y otra vez, con una pequeña sensación de añoranza, celos, pero sobre todo, tristeza. Y, se atrevería a decir, cierta lástima. Era un pequeño párrafo roto, impreso en un ordenador anterior al siglo XX, por lo que parecía que había estado escondido en el bolsillo de una vieja chaqueta, delicadamente conservado en el hielo durante tantos años como el propio Dodgers. Fue esto lo que le hizo darse cuenta de lo poco que le conocía. Y, lo que es más importante, de lo mucho que otra persona le había conocido. Lo consciente que Dodgers había sido de su entendimiento, era milagroso, realmente. Nunca dos personas habían compartido algo tan valioso y fuerte, y ella sabía que nunca lo harían. Dentro de esta carta, muy parecida a un diario, una confesión secreta pero veraz y la transmisión de los pensamientos de uno sin filtrar, había unas simples líneas que significaban mucho para el pato. Pensaba devolverlo. Nunca había pensado que una mujer estuviera presente en la vida de Dodger en el siglo XXI. Admitió para sí misma que, como muchos, no pensaba mucho en ello. De hecho, nadie abordaba el tema de los seres queridos perdidos e inalcanzables. Seres queridos, y las palabras, tan claras como si hubieran sido dichas con la voz de Dodger, estaban sin duda escritas con adoración y agradecimiento. Ella sabía, más que nadie entendería de verdad a Dodger como esta mujer lo había hecho una vez. Nadie en este tiempo seguiría su línea de pensamiento ni contemplaría lo extraño y complejo que podía parecer en el fondo, cuando aparentaba ser tan simplemente noble y alegre por fuera. Ahora sabía por qué Dodgers nunca amaría de verdad a una mujer, ni compartiría los mismos afectos que ella. En realidad, no. Era simple. Esta mujer había sido insustituible para él. Pensaba Dodgers en ella a menudo. Su rostro aparecía en su mente cuando la rechazaba. Sé que he dicho muchas cosas terribles sobre mucha gente terrible.
pero me he guardado las más terribles para mi novia Tina. He conocido a mucha gente trastornada en mi vida, pero nunca me he encontrado con el tipo de profunda inestabilidad mental que ella posee. Tina Russo es una psicópata. Puede que tenga a todos los demás engañados, pero yo sé la verdad. Pensaba en ella en sus sueños solitarios. Porque si no la mujer más amable, bella, generosa e inteligente del mundo, saldría con alguien como yo,